Buen día. Hoy estaremos hablando del concepto de módulos en Python. Así que estaremos viendo esta presentación sobre qué es un módulo en Python y cómo podemos utilizar módulos en Python. ¿Sí? Los objetivos de esta presentación son básicamente que el estudiante pueda definir qué es un módulo, explicar el propósito de los módulos, enumerar aquellas cosas que podemos, elementos o componentes que podemos incluir en un módulo y explicar las ventajas que ofrece el módulo cuando hablamos de la programación en Python y finalmente poder diseñar, codificar y utilizar módulos en sus programas. ¿Qué es un módulo? Básicamente un módulo es un archivo que contiene código en Python, así que nosotros ya hemos hecho programas que son archivos que contienen código en Python. El módulo puede contener, ¿qué cosas puede contener? Puede contener definiciones de funciones, constantes, clases de objetos. De hecho, nosotros ya hemos visto un módulo. ¿Cuál es el módulo que hemos visto y que hemos utilizado en algunos de nuestros programas? El módulo math. ¿Sí? En el módulo math, ustedes pueden ver que hay muchísimas definiciones de funciones, como square root, y variables como pi. Pero en un módulo podemos incluir definiciones de funciones, constantes y clases de objetos. Recuerden que no es otra cosa que un módulo con código de Python. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de un módulo? La idea es, nuevamente, dividir y conquistar. Nos permite reusar un cierto código. Por ejemplo, ciertas funciones que utilicemos en varios programas, pues las podemos poner en un módulo y entonces hacer import de ese módulo. Por ejemplo, en el rectángulo las funciones de perímetro y área podrían estar en un módulo. ¿Qué ventajas tiene? Pues el uso de módulos mejora la comprensión del programa y nos sirve para poner a prueba el programa, para usar lo que se llaman test, ¿no? Pruebas de valores posibles para el programa, y es mucho más fácil actualizar el programa porque si tenemos que hacer cambios en funciones solamente las hacemos en el módulo. Ejemplos de módulos, ya hemos visto el módulo math, hay otros como statistic y un sinnúmero de módulos que tiene Python. Nosotros sabemos que math tiene diversas funciones y constantes matemáticas. Por ejemplo, tenemos el math square root. Recuerden que si la queremos usar, pues tenemos que haber hecho el import math primero y utilizar math.square root. En este caso, square root tiene un argumento, así que hay que poner un valor aquí, porque es una función que recibe un argumento y devuelve la raíz cuadrada. Más pi, por otro lado, no es una función, es una constante que todos sabemos que es el valor aproximado de ella. ¿Sí? Seguimos hablando del módulo más. Por ejemplo, si usted quiere ver el contenido de un módulo, en este caso el módulo math, cuando esté en el intérprete, en el modo interactivo, o en el shell de Python, usted escribe dir, que es fíjense que es una función, más, y eso nos da un directorio de las funciones y de las constantes, todo el contenido de más. Sin embargo, si usted quiere ver una función en particular o recibir ayuda de cómo trabaja esa función, sencillamente escribe otra help, que es otra función de Python, y escribe más.square root. En este caso nos daría información sobre la función square root en más. Recuerden poner siempre aquí más puntos y va a referirse a una función de ese módulo. Muy bien. ¿Cómo se incorpora un módulo a un programa? Pues ya hemos visto que hay que usar la palabra reservada import. En el caso de más sería import más, y hay que ubicarlo en nuestro programa antes de que se utilice cualquier contenido, función o constante de más. Hay que usarlo una sola vez y lo debemos ubicar al inicio de nuestro programa. Por ejemplo, ya usamos import más. Para invocar variables o funciones de más, pues sabemos que usamos más.pi o más.square root de 4. ¿Bien? Bien. Hay otras variantes de import. Por ejemplo, si usted en lugar de decir import más a secas, dice import más as m, lo que está haciendo es poniéndole un sinónimo a más. En vez de utilizar más como el prefijo para invocar a pi o a square root, utiliza m. Eso nos permite abreviar un poco, especialmente los módulos que son muy largos. Otra manera de import es from más
import p square root. ¿Esto qué hace? Este tipo de import lo que hace es que de todo lo que tiene más, ya bien sean constantes o funciones, escoge exclusivamente la constante pi y la función square root. Quiere decir que las otras funciones y constantes de más no están disponibles. Así que solamente incorpora pi y square root. Para invocar, en este caso, no necesita utilizar más. Basta con decir pi o square root de 4. Otra variante, parecida a la anterior, pero más general, es from mass import asterisco. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto es una variante de la anterior, ¿no? Que lo que quiere decir es de mass import todo. Así que va a importar todas las constantes y las funciones que tenga más, todo el contenido, y entonces no necesita utilizar más punto pi o más punto square root, sencillamente usa pi o square root de 4. No es muy recomendada, ¿por qué? Porque siempre es bueno que si usted escribe más punto pi y más punto square root, por ejemplo, pues usted sabe que pertenecen a más y que no son funciones que usted ha definido. Así que quizás lo más conveniente es utilizar sencillamente import más. Muy bien. ¿Cómo codificamos un módulo? Pues para codificar un módulo, vamos a suponer que nosotros queremos codificar un módulo que tenga ciertas definiciones de funciones, que tenga dos funciones básicamente. Las definiciones, que sería la definición de la función del área de la superficie de un cilindro y la definición del volumen de un cilindro. Así que, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que crear un archivo con las definiciones de las funciones. Fíjense que no estamos usando las invocaciones, solamente las definiciones. Guardamos el archivo con un nombre apropiado. El nombre debe tener, es necesario que tenga por extensión .pi. Por ejemplo, podríamos decir cilindro.pi. Así que ya tenemos ese archivo. ¿Bien? Ese es nuestro módulo. Así que, si queremos utilizar esas dos funciones que están en ese módulo, pues entonces sencillamente creamos un programa que a veces se llama el cliente del módulo, que incorpore el módulo y lo utilice. Para incorporar el módulo a nuestro programa usamos import cilindro. En lugar de import math o import statistics, decimos import cilindro. ¿Bien? Ahora, fíjense que son dos archivos. Un archivo que es nuestro módulo y el otro archivo que, por así decirlo, es el cliente, es el programa que va a importar nuestro módulo. Aquí tenemos un ejemplo visual, así que usted comienza y vamos a suponer que este es nuestro archivo con un módulo, ¿no? Y lo llamamos cilindro.pi, y aquí definimos las funciones. Solamente está el encabezamiento, habría que definir el cuerpo de las funciones. Pero esta es la idea, así que usted tiene este archivo. Segundo, usted genera o codifica un archivo que es el cliente. Aquí yo lo he llamado asigna7.pi, puede tener cualquier nombre, fíjense que ambos tienen que ser .pi. Y fíjense que lo primero que hacemos aquí es, en vez de import mass o import statistic, import cilindro. Entonces definimos main, etc. Y dentro del cuerpo de main podemos invocar área y volumen. Y no tenemos que definirlas. ¿Por qué? Porque ya han sido definidas una sola vez. De estos clientes podemos tener cuantos clientes querramos. Siempre que necesiten al módulo cilindro, lo importan. Muy bien. Y que recuerden la invocación de main. Los nombres de archivos con módulos, pues tenemos que tener ciertas reglas sintácticas. Todos deben tener extensión .pi, cilindro.pi, etc. No pueden ser palabras reservadas, keywords. O sea, no puede ponerle a un módulo while.pi o for.pi. Y siguen las mismas reglas sintácticas que las reglas para variables y funciones. Es decir, deben empezar con underscore, con carácter alfabético, como su primer carácter, y del segundo carácter en adelante del nombre puede ser el underscore, puede ser un carácter alfabético o puede ser un dígito. La recomendación es para facilitar el trabajo, mantener el archivo con el módulo en el mismo cartapacio o folder que el programa que lo utilice. Es decir, estos dos archivos, cilindro.pi y asigna7.pi, deben estar en el mismo folder o cartapacio, cosa de que cuando la invoque o lo importe, Python inmediatamente sepa dónde buscarlo, lo busque en el mismo cartapacio. Muy bien. ¿Cómo construir un módulo? Vamos a ver
construir nuestro propio módulo, que es la mejor manera de entender bien y desarrollar estos conocimientos y destrezas. El problema es muy sencillo. Vamos a escribir un módulo en Python que incluya funciones del programa del cilindro, que ya hemos hecho. Hicimos el programa del cilindro con funciones, ¿no? Incluiremos en el módulo las siguientes funciones: área y volumen. Las otras funciones como propósito, leer o desplegar no deben estar en un módulo. Por lo general las funciones que aparecen en un módulo son funciones que calculan algo, como calcular área o volumen o perímetro o área de un rectángulo, etc. Muy bien, vamos a detener el video aquí y a continuación a este video empezaremos a diseñar nuestro módulo en Python.